quieres conseguir cosas valiosas en tu carrera profesional, primero tienes que convertirte en una persona valiosa. Hace unos días ascendí por segunda vez a senior y esta vez fue en Chainlink, en la empresa en la que estoy. Este vídeo va de cómo es el proceso de ascenso, de qué tuve que cambiar y de cómo mi día a día cambiará en el futuro. También me desnudo y te hablo de cómo cambia el salario y cuánto más cash suelen pagar. Soy Nito Moreno, llevo 10 años trabajando en empresas internacionales y aquí te hablo de cómo mejorar tu carrera profesional para que pases de un trabajo al trabajo de tus sueños. Ascender a senior es algo que el 90% de los ingenieros deseamos y aspiramos desde el primer día que empezamos a trabajar. Tras mucho reflexionar, una de las razones es porque una vez alcanzado el título de senior, se nos desbloquean nuevas opciones. Podemos dar un salto lateral a manager, podemos dar saltos mucho más bruscos, laterales, como por ejemplo a puestos de jefe de producto, como product manager. Podríamos hacer lo que yo hice, que es irnos al equipo de ventas, a Solutions Architect, que es una especie de comercial técnico. Y si lo movemos al ámbito internacional, en empresas como de América o de Silicon Valley, decimos que senior es el nivel L5. Es decir, que normalmente entramos como L3 junior, pasamos a L4, que sería, por así decirlo, mid-level, y llegaríamos a L5 senior. Y por supuesto, el siguiente paso natural es seguir esta carrera de individual contributor y pasar a L6 o staff engineer. Es raro decir que he ascendido una segunda vez a senior, pero anteriormente lo hice en Chainalysis. Entonces, ¿por qué en Chainlink no entro directamente como senior? Pues tras subir a senior en Chainalysis fue cuando me cambié al equipo de ventas como Solutions Architect y estuve durante un año haciendo un trabajo que a mí me encantaba y me encanta, aunque requería viajar. Durante este puesto de trabajo aparece el proyecto de ser padre y lo dejo para dejar de viajar y volver a ser ingeniero en Chainlink. Al entrar en Chainlink negocié muy bien mi salario, pero no mi nivel. Y eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido para que estés informado de todos los aspectos de tu carrera profesional, todo tipo de negociaciones. Tras unos meses, allí en la empresa establecieron niveles y me informaron de que yo era L4. Entonces mi objetivo desde el inicio era llegar a senior. Y aquí te cuento cómo lo hice y las diferencias fundamentales entre los dos niveles. Antes de hablar de qué hice para ascender, creo que es importante aclarar algo. En mi día a día, antes del ascenso, mi trabajo no cambió de golpe. No pasé de realizar tareas para el equipo a realizar proyectos para otro equipo. Lo que cambió fue de qué cosas me sentía responsable. Y esto ocurre mucho antes de que venga el título, el ascenso. Mi responsabilidad dejó de ser hacer bien mis tareas y pasó a ser que ciertos sistemas funcionasen en producción, que ciertas decisiones técnicas fueran correctas a medio plazo y que el equipo no se bloquease cuando aparecían problemas complejos. Y ahora, venga Nito, dímelo con palabras claras, en español. Pues hay un momento en tu carrera profesional donde te sientes Dios. Y es cuando todo el mundo te pide hacer una serie de tareas que a ti se te dan bien y que solamente tú sabes hacerlo. Pero aunque nos sintamos el Dios, esto en realidad significa que somos el cuello de botella. Porque si un día no estamos, si un día no estoy, tú no estás, el equipo no puede avanzar. Entonces, tenemos que dejar de ser imprescindibles. Solo si dejamos de ser imprescindibles conseguiremos que el equipo multiplique su rendimiento. Es decir, nuestro rol como senior es ser facilitador. Peter Drucker dice: la mejor forma de predecir el futuro es creándolo. Y en ingeniería eso no va de escribir más código o más programas, sino de crear sistemas y herramientas que hagan al equipo más rápido, incluso cuando tú no estás. Y ahora, venga, dímelo con palabras aún más fáciles. Vale, pues fíjate, en Chainlink cogí una tarea que era de desplegar nuevas aplicaciones. Este proceso estaba como más o menos semiautomatizado, ¿no? Con Terraform y las demás tecnologías de las que yo hablo. Y necesitaba aún así cambiar un montón de ficheros de configuración, crear pull request aquí y allí y hacer cambios complejos. Si mi equipo, y en este caso era yo el encargado, no desplegábamos estas aplicaciones, otros equipos se quedaban bloqueados y no podían avanzar. Lo que yo hice fue construir una herramienta que esto lo hacía todo de forma automática. De tal forma que mi trabajo fue más sencillo, mi día a día era ya totalmente trivial y posteriormente los compañeros de mi equipo podían usar esta herramienta sin ni siquiera pensar, simplemente ejecutándola. No solo eso, sino que con suficiente documentación, incluso creé vídeos, otros equipos empezaron a usar esta herramienta para hacer los despliegues, con lo cual ya no era necesario ni siquiera yo ni mi equipo, incluso me podían despedir, ¿no? Pero mi equipo había mejorado en no tener que dedicarse a esto. Esto es a lo que yo me refiero con ser un multiplicador. ¿Y cómo lo vendí? Pues calculé el ahorro que habíamos tenido en días de trabajo.
lo multipliqué por el salario mediano de un ingeniero y dije en mi performance review, en mi prueba de rendimiento, que había ahorrado a la empresa X decenas de miles de dólares. Ese ejemplo no es especial por la herramienta en sí, es especial porque refleja el cambio de mentalidad. Yo dejé de pensar en qué tareas hago yo y empecé a pensar qué fricción puedo eliminar para que el equipo avance sin mí. Y aquí viene algo importante. Esto pues no lo hace visible al principio. De hecho, muchas veces parece que estás trabajando menos porque tienes estas herramientas que has creado, porque quitas trabajo repetitivo. Pero cuando llega el momento de evaluar el impacto es brutal. Porque aquí viene la pregunta clave. ¿Cómo demuestras todo esto en una performance review? No se demuestra diciendo he trabajado mucho, se demuestra hablando el idioma de la empresa. En mi caso, pues como ya he mencionado, fue muy simple. Calculé días de trabajo que se ahorraban en los despliegues manuales, multipliqué ese tiempo por el salario medio o mediano de un ingeniero y en la review no dije solamente he hecho esta herramienta, sino dije he ahorrado X miles de dólares y he desbloqueado todo el proceso de despliegue de aplicaciones de todos los equipos. Y esto es otra diferencia importante entre L4 y Senior. Un L4 ejecuta bien, un Senior sabe explicar por qué su trabajo importa, no solo técnicamente, sino económicamente, operativamente, a nivel de riesgo. Te cuento lo que dicen los libros sobre responsabilidades de un Senior, que al final es lo que usan las empresas para escribir los requisitos de estos puestos y promocionarte. Will Larson, autor del libro Staff Engineer, dice que un senior no es responsable de tareas, es responsable de que un sistema funcione bien a lo largo del tiempo. Un senior detecta problemas antes de que exploten. Un senior simplifica problemas, elimina deuda técnica peligrosa y elimina los puntos desconocidos de los sistemas. Es decir, un senior se debe enfocar en multiplicar al equipo, creando herramientas, documentación, decisiones claras y, por supuesto, rápidas. En definitiva, según Will Larson, este autor, un senior no es alguien que programa mejor, es alguien que asume responsabilidades sobre sistema, riesgos y equipo. Incluso estos riesgos antes de que nadie se lo pida explícitamente. Un senior es responsable de que las cosas funcionen hoy, pero también de que sigan funcionando dentro de 6 meses, incluso cuando el senior ya no está. Eso implica tomar decisiones incómodas, eliminar complejidad y muchas veces frenar cosas que técnicamente son interesantes, pero no aportan valor al negocio. Es decir, debemos enfocarnos en lo que traerá valor a la empresa, al negocio, no en qué última base de datos nos apetece probar y por lo tanto lo metemos en nuestro stack tecnológico. Y por último, algo que marca mucho la diferencia es un senior sabe comunicar impacto. No basta hacer cosas difíciles, hay que explicar por qué importan, qué resuelven, qué riesgo eliminan, qué coste ahorran. Comunicar e incluso hablar en público es una habilidad fundamental que deberíamos reforzar y que en este canal hablaré de ello desde mi experiencia y cuánto dinero me ha hecho ganar. Y hablando de dinero, ¿qué ocurre cuando llegas a senior? Que es una de las cosas más importantes. Pues bien, he visto de todo. Lo normal es que te asciendan el salario entre un 5 y un 20% de tu salario base. Es decir, que si cobrabas 50, deberías pasar a algo así entre 52 y 60. Como siempre, en este canal hablo de cómo mejorar la carrera profesional. Así que cualquier duda que tengas, estaré encantado de resolverla. Nos vemos.